Y muchas gracias por anticipado a Paco Capella por sus críticas, que sé que serán muy constructivas. Bueno, yo vengo a presentar un tema que es el tema en el que, como dice, no sé si tan intensamente, pero sí llevo trabajando algún tiempo, y es que realmente se puede medir el PIB, o realmente existe el PIB, o realmente qué se puede hacer con el PIB. Sé que el tema es polémico y sé que el tema es importante, porque si destruimos el PIB, es decir, el PIB es la base de lo que viene a ser la econometría, viene a ser el input principal, es la base de lo que viene a ser la asignatura de políticas públicas, es aquello que se quiere maximizar. Luego, si el PIB no fuese posible de medir, gran parte de la doctrina económica en la que estamos desaparecería. Mi tesis, investigando sobre el tema, me he dado cuenta de algo que no sé si es una tesis genial o una solemne estupidez, y es que los mismos problemas que adujeron los teóricos austríacos por la cual era imposible el cálculo en el socialismo son exactamente los mismos problemas que tiene el PIB para medirse. Es un problema de información centralizada. Luego, si yo no he venido aquí a discutir si el PIB se hace metodológicamente mal, es decir, si se podría medir el PIB de otra manera distinta. Lo que he venido aquí a presentar es que el PIB epistemológicamente no se puede hacer, es decir, no hay posibilidad de medir el PIB. Y si hubiese posibilidad de medir el PIB, entonces el socialismo sería posible, lo cual en un congreso de economía austríaca creo que es una tesis bastante arriesgada. Creo que no hace falta, voy a obviar presentar cuál fue el debate sobre la imposibilidad del socialismo. Simplemente voy a decir 2 o 3 puntos. Primero, el debate nació antes de que naciese el PIB, las cuentas anuales como tal. Luego, ya este mismo problema que presentó Mises, lo presentó en 1920, antes incluso de que Kuznets presentase las cuentas anuales. Luego, el problema era previo, el problema es más profundo, no es un ataque a las cuentas anuales, que el problema viene de antes. En segundo lugar, el debate termina en 1989 y creo que toda la doctrina económica da por asumido que este debate, esta contienda, la ganaron los teóricos austríacos. Es decir, quedó demostrado que el socialismo es imposible de hacer cálculo bajo el socialismo, luego por tanto el socialismo es imposible. El problema es que si asumimos los argumentos del debate uno a uno, punto por punto, las consecuencias son mucho más graves de que el socialismo es imposible. Hay consecuencias todavía bastante más allá de eso. Bueno, por desgracia no voy a tener tiempo suficiente para ir poniendo todas las citas, así que las citas las podemos dejar para después, ¿no? De todos los múltiples argumentos, entenderán que en un debate de más de 70 años y con distintas contraargumentaciones se produjeron distintos argumentos. De todos los distintos argumentos he querido seleccionar algunos de ellos, ¿no? El primero, la imposibilidad; el segundo, el de los precios, que suele ser el más citado, el de Mises, pero después vinieron los argumentos de Hayek, que me parece que quizá tengan más interés para esto, como es la validez de los datos, el coste de recopilar la información, tema al que no voy a poder entrar tampoco por falta de tiempo, y la comparación intersubjetiva de utilidades. Lo que quiero señalar es, el debate desde sus inicios lo planteó Mises no como que el socialismo era imposible, puesto que el órgano centralizado no podía enviar órdenes a los distintos agentes de la economía sobre cómo producir, problema evidente y existente, sino como que el órgano centralizado no podía siquiera recopilar la información de todo lo producido en la economía. Y claro, el recopilar la información de todo lo producido en la economía es exactamente lo que es el PIB. El PIB es la recopilación por parte del órgano centralizado de la información de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Es decir, el problema que planteó Mises en 1920 es precisamente el problema de que el PIB no se puede calcular, de que el órgano centralizado no tiene capacidad, ni la podrá tener jamás, de recopilar la información de todo lo producido en la economía. Luego, este problema es el que ha estado en el centro del debate durante estos últimos 95 años, prácticamente un siglo ya, ¿no? Y voy a decir algunos de los puntos principales de este debate. No hay precios, es decir, el argumento de Mises era bastante sencillo: en una economía planificada no hay sistema de precios, por tanto no hay sistema de comparación, las utilidades o las valoraciones de los ciudadanos. Bueno, el problema de que no hay precios para los bienes públicos sigue siendo un problema que sigue estando ahí sobre la mesa para todos los precios de los bienes públicos, de todo lo que produce el sector público. Que en una economía como la nuestra, en la que se puede mover, me da igual la cifra, entre el 20 y el 60%, me da igual,
sigue siendo una parte central de nuestra economía, sigue siendo una parte sustancial, una parte tan sustancial que si cuando calculamos el PIB, el 30% lo estamos calculando a ciegas, seguimos teniendo el mismo problema que presentó Mises. Bien es cierto que no es una economía completamente planificada, por tanto hay precios de referencia, pero al fin y al cabo, ¿a cuánto se valora o cómo valora la sociedad la educación pública? ¿Cómo valora la sociedad la sanidad pública? Sí que hay precios exactamente igual que la Unión Soviética reconocían que utilizaban los precios de Occidente para hacer sus propios cálculos. Pero el problema sigue siendo el mismo, es decir, para el 30, 40, 50, me da igual, por ciento de la economía no tenemos precios. Bueno, y alguien dirá, este problema lo presentó Mises y sigue sin resolverse. Bueno, y alguien dirá, bueno, pero para los bienes privados sí. Aquí yo veo un cierto problema, y es que veo que lo que dice, hay un problema de la generación de la información. Es decir, Mises planteó, en este mismo debate, que había un problema de tamaño de la empresa. Es decir, la empresa de integración vertical llegaba a un momento en que no tenía precios de referencia dentro de la propia empresa. Yo creo que este problema es menor, puesto que evidentemente hemos visto que las empresas han llegado a ser muy grandes con mucha integración vertical y han conseguido desarrollar un sistema de contabilidad interna, pero yo sí que creo que hay un problema de generación de la información. En una relación privada, entre yo y mi cliente, generamos información tanto cuando vendemos a un precio como cuando no vendemos a un precio. Es decir, si yo no vendo, como empresario que está vendiendo, las dos partes, los dos actores generan información, pero me estoy refiriendo al empresario. Yo, si no vendo, genero información valiosa para mi empresa. A este precio, en esta localidad, este producto no lo vendo. Y eso es información relevante. Fijaros que el problema del PIB es muy distinto, porque es un tercer agente, ni el que vende ni el que compra, un tercero desde arriba, el que pregunta a ambos dos qué han producido o a qué precio se ha producido la venta. Y este problema es grave, puesto que eso es ajeno a la transacción. Luego, no es información generada por él, no es información que conoce de primera mano, es información derivada, es información de segunda mano, que además ha de preguntar de manera coercitiva, palabra muy importante, es decir, los agentes no quieren revelar esa información, ha de revelar de manera coercitiva cómo se ha producido esa transacción. ¿A qué precio o cómo se ha producido? De tal manera que es un problema de información, porque la información no la tienes de primera mano, la información la tienes que reclamar de segunda mano. Luego, a pesar de que Mises planteó este problema, que luego Coase y otros muchos lo desarrollaron, yo creo que el problema sigue siendo más profundo, es decir, no es lo mismo la integración vertical que el tercero que recibe información de los otros dos, ¿no? Claro, aquí tenemos una dicotomía. Digo, para los bienes públicos no hay mercado, por tanto no tenemos precio, por tanto no son variables. Pero es que para los bienes privados no tenemos precio, pero el que genera la información no es ninguno de los dos agentes, por tanto tiene que haber una presión coercitiva por parte del Estado. Luego, o por un lado o por el otro, cuanto más del uno, cuanto más del otro, tenemos un problema de ceguera, tenemos un problema de falta de información, problema que es epistemológico. Bueno, aquí hay otro problema en la mera definición del PIB, que los economistas austriacos señalaron muy bien. El PIB se dice que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Lo producido para la economía austriaca no tiene valor por sí, lo que tiene valor es lo intercambiado. Hasta que alguien no revela su preferencia por eso, no tiene valor lo producido. Por tanto, debería ser el valor de los servicios intercambiados, que es cuando realmente llegan a tener valor. Claro que los bienes públicos nunca llegan a ser intercambiados, puesto que nunca llegan a ofrecer nadie a cambio. Ahí tenemos otro problema grave. Problema que nos lleva directamente a una cuestión fundamental, como es el problema de la cooperación intersubjetiva de utilidades. Problema que presentó Hayek en The Youth of Knowledge and Society, en el artículo seminal famosísimo, que se entiende muy bien dentro de esto, y problema que todos reconocemos que existe, o todos dentro de la escuela austríaca reconocemos que existe, mas sin embargo no asumimos las últimas consecuencias del problema de la comparación intersubjetiva de utilidades, porque si realmente creemos que existe un problema de comparación intersubjetiva de utilidades, y más aún la existe no solo a nivel subjetivo, sino que más aún existe a nivel social, es decir, con culturas distintas, más difícil todavía es comparar intersubjetivamente utilidades, si realmente reconocemos que existe, entonces los agregados macroeconómicos dejan de tener sentido, ¿no? Me salto la seta. Es curioso porque según presenta Huerta de Soto, cualquier análisis que hace el debate, Huerta de Soto dice en Socialismo, Cálculo Económico, Función Empresarial, que en un momento dado el debate se desvió hacia el falso problema formal. Los economistas socialistas dijeron, bueno, hago un sistema de ecuaciones y a través de este sistema de ecuaciones puedo solventar el problema. Digo, no,
sistema de ecuaciones no te resuelve el problema fundamental, que es el del input, el de los datos que estás metiendo dentro de la ecuación. Lo divertido es que con el cálculo del PIB ha ocurrido exactamente lo mismo. Para evitar los economistas afrontar el problema radical, que es el de falta de información, lo que se nos intenta presentar es un problema de esto se resuelve a través de la equiparación de las macromagnitudes. Calcula el PIB a través de 3 caminos distintos, que en realidad no llega a ocurrir, eso tan solo ocurre de manera teórica, y si los 3 me dan el mismo resultado, he solventado el problema. No, el problema sigue siendo el mismo. Lo que estás haciendo es, a través de un sistema de ecuaciones, intentar solventar el problema epistemológico, a través de un sistema de sistemas económicos. De hecho, es muy divertido comprobar los manuales estadísticos internacionales y los manuales estadísticos nacionales cómo dedican la inmensa mayor parte del esfuerzo a decir cómo se han de equiparar las macromagnitudes sin dedicar nada. La Eurostat no dice nada sobre cómo los distintos gobiernos nacionales deben recopilar los datos. Es decir, el debate se está trasladando exactamente igual que en el caso del PIB, exactamente igual que ocurre con el socialismo, hacia un problema de cálculo formal, cuando no es ese el problema sustancial. El problema sustancial es epistemológico. No se puede recopilar la información. Otra vez, esto. Aquí es donde tenemos el problema fundamental. Es decir, las 3 cuestiones que plantea la economía austriaca y que plantearon los economistas austriacos, complejidad, dinámica y luego voy a referirme a agregación, que son 3 puntos claves de la economía austriaca y que se desarrolló a lo largo de todo este debate y que se planteó, las 3 cuestiones de la economía austriaca quedan completamente, la manera de entender la economía, como lo entienden los economistas austriacos, queda completamente ensombrecido, ocultado por la idea de que se puede calcular el PIB. Es decir, la economía es por definición un sistema complejo, y un sistema complejo no lo puedes reducir a un solo dato. Es un problema puramente, es decir, cuanto más complejo es y más lo reduces, más información pierdes. No se puede reducir todo el funcionamiento de una economía a un dato. Y además la economía es dinámica y el PIB es por definición una medición estática. Exactamente lo que plantea Don Lavoie, que tengo muchísima admiración, como el problema clave, según él, yo tampoco estoy tan de acuerdo, pero el problema clave del debate sobre la imposibilidad del socialismo es que los teóricos socialistas pensaban en un mundo estático y los teóricos austriacos pensaban en un mundo dinámico. Entonces el PIB es exactamente, por definición es una foto, por definición es un mundo estático. Y en tercer lugar, el PIB solo tiene sentido dentro de una teoría de equilibrio general. Una teoría en la cual unas macromagnitudes se equiparan con otras macromagnitudes. Si nos tomamos en serio la teoría dinámica de la complejidad y en la que no hay equilibrio general, como nos plantea la teoría austriaca, la economía austriaca, el PIB deja de tener ningún sentido. No puede existir un PIB dentro de una teoría austriaca. El problema de la agregación, a mí la verdad es que la pérdida de información que se produce con los macroagregados, con la agregación macroeconómica, a mí siempre me sorprende, pero es que lo que me ha sorprendido, quizá en un congreso de economía austriaca dicen a buenas horas mangas verdes, pero vamos, lo que me ha sorprendido es que leyendo a Hayek plantea estos problemas en los artículos de 1970, 1960 con una clarividencia brutal, viene a plantear que la economía se está perdiendo como ciencia puesto que está perdiendo la información en el macroagregado. La información que nos proporciona el macroagregado no contiene, el dato que nos proporciona el dato macroagregado, por utilizar datum, la palabra que utiliza Hayek, el datum de macroagregado no contiene la información necesaria para entender. Dato e información son 2 cosas distintas. Lo que ocurre es que medio siglo después de los planteamientos de Hayek, me da la sensación de que ni siquiera todos los austriacos nos tomamos en serio lo que realmente viene a querer decir esas cosas. Es decir, nos es más cómodo utilizar los datos que utilizar la información. Otra vez. Bueno, y alguno me dirá en la sala, ya Luis, pero el PIB se mide. Es decir, dices que es imposible, pero efectivamente el PIB se mide. Sí, claro, y la Unión Soviética hacía planes quinquenales. Es decir, era imposible, pero hacerlos lo hacían. Es decir, que exista no quiere decir que es posible, que exista no quiere decir que es válido. Es decir, es posible hacerlo, pero no quiere decir que tenga validez o que vaya a servir, ¿no? Ahora yo vengo a preguntar, ¿realmente para qué sirve el PIB? ¿Realmente qué utilidad tiene? ¿Realmente sirve? ¿Los planes quinquenales realmente servían para planificar una economía socialista eficiente? No. ¿El PIB sirve para planificar políticas económicas? Parece completamente absurdo decir esto cuando los datos del PIB se presentan 3 meses después del año en curso. Es decir,
El PIB del 2014 se presenta en los países occidentales, los países más desarrollados, en torno a abril-mayo del 2015 y en otros países en torno a julio-agosto. Es decir, si vamos a creernos que las políticas económicas se plantean en torno al PIB, ¿qué sentido tiene esto? Es decir, ¿cómo se van a plantear las políticas económicas en torno al PIB si se presenta con 6 meses después de que acabe el año en curso? Es decir, una política macroeconómica 18 meses después de que empezase no tiene ningún sentido. Luego es evidente que el PIB no es la medida que sirve para tomar políticas económicas, o si lo es, lo hará con, ya estamos hablando, 2 años de retraso, más luego el gap de tiempo que tiene la aplicación de las teorías económicas, luego no puede tener ningún sentido. Entonces, ¿realmente quién y para qué mide el PIB? Lo miden los keynesianos, puesto que es consustancial a su teoría el equilibrio general, la medición de los macromagnitudes, lo miden los gobiernos, puesto que les viene muy bien, pero no creo que puede ser dicho que se puede medir, como esto. Entonces, ¿se puede medir? Claro que se puede medir. Claro que hay cosas que se pueden medir en la economía, claro que hay cosas que se pueden medir en el mundo real, pero el PIB no es ese tipo de información que se puede medir, porque no es ese tipo de información que está ahí y solo hay que coger el metro y medirlo. El PIB es de ese tipo de información, como dicen Mises y Hayek, que insisten tanto, que la información económica son datos que se crean. Es decir, hay que crear la información. No es que la información exista y luego la recopiles, es que la debes crear. Lo que vengo a decir es cosas muy evidentes, es decir, quién y para qué lo mide es sustancial en este caso. De hecho, no podemos olvidar algo sustancial. Estadística viene de Estado. Es decir, tiene una ideología detrás de la misma palabra estadística viene de Estado. Está creado con unos ciertos intereses, ¿no? Bueno, las conclusiones, quizá algo aceleradas, no pueden ser, son radicales. Es decir, realmente las conclusiones son, hemos de ser escépticos ante los datos presentados, debemos desconfiar de los datos presentados y no de la metodología, que es aquello que hacen prácticamente todos los economistas, tanto de una cierta corriente de izquierdas que dicen deberíamos medir la felicidad, la huella ecológica, etcétera, etcétera, como los economistas austriacos con Skousen a la cabeza que dicen deberíamos medir el PIB de otra manera. No, es que realmente no se puede medir si realmente tomamos en consecuencias. Claro, las consecuencias de que el PIB no se pueda medir, lo he dicho desde el principio, son gravísimas. Es decir, si el PIB es una imposibilidad epistemológica, entonces no estamos tomando las decisiones de política económica prácticamente, lo voy a decir a ciegas, pero hemos perdido el instrumento, el mojón principal que nos guiaba el camino, lo hemos perdido, y en segundo lugar, si el PIB es una imposibilidad epistemológica, es un problema insalvable, no es un problema menor. La conclusión, esto es lo que tienen las tesis, que uno no hace más que escribirlas para reconfirmar lo que ya pensaba, la conclusión termina por donde uno empezaba. Si realmente creemos que el socialismo es imposible, y creo que en un congreso de economía austríaca todos hemos de estar de acuerdo que el socialismo es imposible por definición, entonces, y por las mismas razones que el socialismo es imposible, el PIB es imposible. Esa es mi conclusión. Muchas gracias.